Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo lo que me pasó aquella vez. Les contaré. Al fin había llegado el diciembre, que al 24 de diciembre empezaría lo más bonito de todos, la Navidad. Preparé el arbolito, preparé armando el arbolito, poniendo de todo, las esferas y adornos, y de último, la estrella. El árbol ya estaba listo, y las luces también, y también las decoraciones. Ahora solo tocaba esperar a que llegara el 24 de diciembre, hasta que decidimos esperar. Ya había llegado la hora, ya había llegado el día, el 24, el 20, el 12 de diciembre, y yo, para matar el aburrimiento, decidí ver unos episodios de Pucca. Me puse a ver todos los episodios de Pucca de las temporadas, de las dos temporadas hasta la tercera. Hasta ahí todo iba normal. Pero al día siguiente, mientras traía algunas cosas para cuando llegara la Navidad, me topé con un señor muy raro. No se le veía nada, solo se notaba su sombrero, el cual le cubría toda la cara. Yo le pregunté sobre qué hacía ahí, pero no me respondió. Y cuando me alejé, el hombre me dijo una palabra y me decía: tu pesadilla comenzará esta noche. El cual, confundido, volteé y vi que el hombre había desaparecido. El cual, confundido, me regresé a casa y llegué. Estaba sorprendido por lo que había visto y no entendía exactamente a qué se refería con que mi pesadilla comenzaría en la noche en este mes de diciembre. Así que no lo pensé dos veces y decidí esperar en esa noche. Ya en la noche me decidí ver algunos episodios de Pucca. Fui a su canal y fui a la temporada 3 de la temporada 2 y bajé, pero noté algo raro en el episodio. En- Entre todos los episodios de Pucca había uno muy extraño. No tenía fondo ni nada. Solo había un fondo oscuro, ¿no? Y solo tenía un nombre y decía: la masacre la masacre en Navidad. El cual, confundido, yo pensé que posiblemente sería, y al ver eso pensé que posiblemente era un nuevo especial de Navidad de la serie de Pucca. Así que, sin opciones, decidí ver ese episodio. Así que le di a ese episodio extraño, en donde ahí todo comenzaría. Al poner, el episodio comenzó con la típica intro que era de las dos temporadas. Pero al terminar la intro, aparece del fondo apareció un payaso extraño, el cual pude reconocerlo. Era el payaso Art de la película del Terrifier, el cual iba vestido como Santa y en sus manos poseía un hacha. Pero lo más aterrador que vi, y es que las letras, en vez de aparecer normales, aparecían en letras rojas de sangre que decía: masacre en Navidad. En donde ahí el episodio comenzó con toda la aldea
Suga que estaba nevando. Mientras la cámara enfocaba que todos los ciudadanos de la aldea de Suga se estaban preparando para la llegada de Navidad. Y mientras Puka estaba esperando a que llegara el día de la Navidad, que ese era el día más perfecto para todos. Hasta ahí todo iba normal. Pero en la noche, pero la cámara cambia a una noche. Y mientras sus tíos Puka veían la televisión, en la cual estaban viendo cada programa que veían, pero hasta que ocurrió pasaron unas noticias que informaron de que en una calle cercana a la aldea de Suga se encontró el cuerpo sin vida de una persona extraña, al cual alguien lo había asesinado con un hacha, al cual Puka, confundida y asustada, no tenía idea exactamente de a qué se refería con eso, hasta que sus tíos les dice que mejor se vaya a dormir para que no piensen mal de lo que está pasando. Así que Puka, asustada, se va arriba a descansar. Y mientras sus tíos empezaron a preguntarse sobre lo que estaba pasando y de lo que estaba pasando allá afuera, pero el tercero le dice que no se preocuparan, que posiblemente no venga hasta aquí. Pero hasta que de la nada, o sea, la cámara cambia a un centro comercial que era de noche y estaba por cerrar. Y mientras el dueño que estaba dentro de ese restaurante notó que había una persona disfrazada de Santa, el dueño le dice que mejor salga de la tienda, ya que estaban por cerrar. Pero no le respondía hasta que el dueño de la tienda se acerca a la persona para decirle que se vaya. Pero al darse la vuelta, el hombre se asustó tanto al ver lo horripilante. Y es que era el payaso Art, con una sonrisa de maldad, y en sus manos poseía un hacha. Y con una fuerza brutal empezó a asesinar brutalmente al dueño de la tienda, matándolo gravemente. Mientras el payaso se reía, pero no se oía la risa, sino que solo se oyó un silencio hasta que el payaso rompe la ventana y sale antes de que viniera la policía. Y luego la cámara enfocaba al maestro Sop viendo todo lo que estaba viendo la aldea de Suga antes de ir a descansar. Pero nota algo raro en la tienda y al asomarse bien, ve que había partes de vidrios rotos, el cual el maestro Sop, confundido, no le presta atención y solo se retira. La cama cambia al día siguiente, de que al parecer Puka se despertó y contenta decidió salir, pero al salir vio un montón de patrullas de policías rodeando la tienda, el cual Puka, al acercarse, se percata de que habían policías rodeando el cuerpo sin vida de la persona del dueño de la tienda, el cual Chin le pregunta al oficial Bruce sobre qué había pasado. El oficial Bruce le dice de que de manera rara no saben exactamente quién lo asesinó. No, menciona de que algo muy extraño ocurrió. Menciona de que el dueño de la tienda fue atacado por una extraña persona extraña, el cual no se pudo ver quién era, porque según lo que veía, al parecer el payaso Art destruyó las cámaras para que no sospecharan que él lo había hecho. Y China, asustada al ver que había un asesino suelto en la época de Navidad,
Puka estaba temblando de miedo, pero Chin la tranquiliza y diciéndole que no se preocupe, que de todos modos no pasaría nada. Puka acepta. La noche llegó. Y mientras la cámara enfocaba a varios de los ciudadanos de la aldea de Suga, pero hasta que de la nada, uno de ellos escucha un ruido. Y estos al asomarse, vieron que era el payaso Art, pero llevaba algo en vez de el hacha. En sus manos llevaba una motosierra, cual este enciende la motosierra y la cámara y la pantalla empezó a parpadear mientras se mostraba cómo el payaso Art empezó a masacrar a todos. Y cuando la señal volvió, todos los ciudadanos que estaban ahí habían sido asesinados mientras el payaso Art se reía de lo se reía con una se reía de maldad, pero sin escucharse cómo se reía el payaso hasta que el payaso Art se retira corriendo como si de un loco se tratase. La cámara enfocaba al maestro So descansando, pero este escucha un ruido y este dice confundido: ¿quién podrá ser a estas horas de la noche? Y cuando abre la puerta, el payaso Art estaba frente a la puerta y tenía entre sus manos el hacha, el cual, riéndose de maldad, empezó a asesinar al maestro So con su hacha. Y hace lo mismo con las doncellas, pero de la peor forma, cortándole sus cabezas con el hacha y partiéndolas en dos. El payaso Art se ríe de maldad y procede a correr. La cámara enfocaba que era el día siguiente cuando Puka se despertó y fue a ver lo que pasaba. Grande fue su sorpresa al ver que... Esperen. Y cuando ve... Grande fue su sorpresa al ver cuerpos sin vida de personas mientras varias ambulancias se estaban llevándose los cuerpos sin vida de las personas muertas. Y hasta que llega Chin, Garu y Abio viendo lo que pasaba. Y Abio le pregunta a su padre, el oficial Bruce, de sobre qué había pasado. El oficial Bruce le dice que de manera rara todos los ciudadanos de la aldea de Suga fueron asesinados debido a que nadie sabe lo que pasó. Y hasta que Puka confundida veía los cuerpos sin vida de personas sin vidas y vio que también estaban llevándose el cuerpo sin vida del maestro So. Y Chin confundida no tenía idea exactamente de lo que pasaba, hasta que a Garu se le ocurrió una idea. Y Abio le dice a Garu qué es lo que planeaba. Garu le hace señas de que tiene una idea sobre cómo averiguar exactamente de quién era el asesino no de esta Navidad, la cual ellos empezaron a idear el plan y decidieron esperar esa noche. Ya en la noche, Chin decidió estar con Garu y con Puka para asegurarse de lo que pasaba. Pero mientras tanto, la cámara cambia hacia un lugar desconocido que era la base el escondite de los ninjas. Y mientras se mostraba que Tobe estaba planeando un ataque hacia Garu,
Pero hasta que escuchan el ruido como si de un payaso se tratase. Tobe piensa que se trata de payaso, sí, uno de los tres ladrones. Pero cuando voltea, ven que no era payaso, era Art. Y entre sus manos llevaba la motosierra, el cual el maestro, sí, Tobe le pide a uno de sus ninjas que lo ataquen, la cual estos aceptan y se lanzan contra él. Pero Art con su motosierra empezó a acabar con todos, matándolos de la peor forma, hasta que mata a Tobe atravesándole atravesándole su cabeza con la motosierra. Y mientras Art se reía de maldad sin oírse nada, la cámara cambia hacia el apartamento de Rin, donde mientras Rin veía por la ventana, pero este escucha unos ruidos muy raros, y cuando mira abajo se percata de que venía el payaso Art. Rin confundida no sabía exactamente de quién era ese payaso y por qué tenía, pero que Rin se sorprendió, y es que veía que Art llevaba un hacha en sus manos. Y Rin al ver que ese quería acabar con ella, no sabía qué hacer, pero hasta que escucha que Art, el payaso, había destrozado la puerta con el hacha, y este ingresa al departamento, hasta que Art se ríe de maldad y va hacia Rin. Pero esta, sin opciones, decidió atacarlo con su lado malo, e intenta atacar a Art con su cabello, pero este con su hacha se lo clava brutalmente en su brazo, hasta que este con el hacha se lo clava a Rin en la cabeza, hasta que Art, riéndose de maldad, empezó a cortar brutalmente la cabeza de Rin. Y mientras Art se reía de maldad, mientras arrancaba los órganos de Rin y esparciéndolas por todas partes, mientras Art se reía de mal, se empezaba a reírse pero sin escucharse nada. La cámara cambia hacia la estación de policías donde Abio esperaba, pero hasta que de la nada se oye disparos, y cuando Abio va a ver, ve que su padre, el oficial Bruce, estaba disparándole al payaso. Pero algo ocurría. El payaso solo se reía de maldad y va hacia donde está el oficial Bruce para matarlo. Era como que si el payaso Art no conoce el dolor, hasta que este, con su hacha, empezó a asesinar brutalmente al oficial Bruce, matándolo gravemente. Abio, muy enojado, rompe su camiseta y corre hacia Art, el payaso, para darle un golpe. Pero este voltea a verlo y con el hacha se lo clava brutalmente en la cabeza, matándolo gravemente a Abio. La cámara cambia hacia Puka, que estaba asustada, mientras Chin la tranquilizaba. Pero hasta que uno de los tíos de Puka, que estaban confundidos al ver que Abio no contestaba. Y espere. Chin le pregunta a uno de los tíos de Puka sobre por qué Abio no contestaba, hasta que el tercero le dice que él irá a ver qué fue lo que pasó y por qué
Abio no contestaba, hasta que procede a irse. Mientras esperaban, hasta que de la nada viene Garu asustado. Y Chin le pregunta a Garu sobre qué había pasado. Garu le dice que cuando pasó por el apartamento de Rin, vio que la puerta estaba destruida, y cuando entró menciona de que que vio ese mismo, vio a un payaso saliendo de la casa del departamento de Rin, pero menciona de que cuando iba a entrar vio salir un payaso muy raro que llevaba un hacha en sus manos. Pero hasta que Puka, al escuchar que Rin fue asesinada, esta que se queda confundida. Pero hasta que regresa el tercero y le dice que fue a la estación de policía para ver qué fue lo que pasó, mencionan de que Abio y el oficial Bruce fueron atacados por con una motosierra. Chin, al escuchar eso, se sorprende. Pero hasta que escuchan que el payaso viene directamente, y cuando voltean ven que el payaso había entrado y este se ríe de maldad. Y entre todos, sin opciones, decidieron atacar al payaso. Chin decidió matar al payaso por haber matado a Garu. Decidió usar una de sus espadas, pero con el hacha empezó a asesinar a Chin de la peor forma, clavándole brutalmente el hacha en su brazo hasta que esta gritó de dolor, hasta que el payaso Art con el hacha se lo clava brutalmente en la cabeza. Los tíos de Puka decidieron acabar con el payaso, pero con el hacha empezó a acabar uno por uno con uno de los 3 tíos de Puka. Garu decidió atacar al payaso Art, pero con el hacha se lo clava brutalmente a Garu en su brazo, haciendo que caiga al suelo. Y hasta que comenzó a pisotear brutalmente a Garu, haciendo que el corazón que tenía se rompió, dando a entender de que a él perdió la última vida que tenía. La cámara cambia hacia Puka, asustada al ver que el payaso era imparable, y decidió salir para ver si el payaso se había ido. Pero al abrir la puerta, el payaso Art con el hacha empezó a asesinar brutalmente a Puka, matándola gravemente, hasta que empezó a reírse de maldad. Y la cámara enfocaba cambia a un día siguiente, el cual se mostraba a varios policías rodeando el restaurante, y por dentro se enfocaba lo horrible de todos. Se podía ver que el payaso Art había puesto las cabezas de sus víctimas como trofeos. Y mientras en unas noticias informaron de que varias personas en la aldea de Suga fueron asesinadas por el payaso, y que también el atacante continúa con su masacre, y menciona que ninguna persona salga vivo. Pero antes de que el episodio finalizara, aparece el payaso Art, y lo que vi es algo que me dejará sin palabras. El payaso Art empezó a hablar con una voz grave y me dice: tú, el que estás viendo esto, de seguramente sabes de por qué estoy acabando con todos. Y todos saben, yo soy el asesino de todos. Soy un payaso, soy un asesino que entro en programas infantiles para niños. Espero que te haya gustado el episodio de Navidad de Puka. Olvidé decirte que no solo acabé con todos, sino también acabé con Santa Claus. Bueno,
Eso es todo lo que te diré. Me tengo que ir. Pero si te atreves a decirle a alguien, iré por ti. Estás libre por ahora. Me tengo que ir. Adiós. Luego de que el payaso Art dijo eso, la pantalla se oscurece y aparece un texto que decía: fin. Yo me sorprendí tanto al ver todo esto y cómo era posible que pusieran a un asesino en un programa infantil para todos, y en especial a cualquiera de todos. Por eso estaba asustado al ver lo que había visto en ese programa. Había llegado el 20 de diciembre, que ya faltaba poco para que llegara la Navidad. Y mientras pensaba en eso, no sé, me quitaba la cabeza lo que había visto en ese programa. Por eso, les diré todo en esto para que nadie vea ese programa de Pucca, o si no, les pasará lo mismo como me pasó a mí. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es solo una historia inventada, no una real. Bueno, así que sin más, nos vemos hasta el próximo video.